Estructura de una oración. La oración es una unidad sintáctica de comunicación que posee sentido completo. También podemos decir que es la unidad mínima del habla que comunica un significado completo o algo que se entiende, que tiene sentido. Veamos algunos ejemplos. Leemos. Toda la familia está en cuarentena. ¿Qué entendemos? Que hay una familia que está en casa, está cumpliendo con la cuarentena ordenada por el gobierno. Por lo tanto, como hemos entendido, entonces es una oración. Veamos el siguiente ejemplo. Leemos. Fuera de aquí. Es una orden. Nos están pidiendo que tenemos que salir del lugar donde estamos. Por lo tanto, como hemos entendido, es una oración. Finalmente, el siguiente ejemplo, la tarde. Pero la tarde, ¿qué? La tarde está nublada, la tarde se ha puesto gris. En este caso no indica absolutamente nada, simplemente la frase la tarde. Por lo tanto, se dice que no es una oración. Ahora vamos a hablar sobre las oraciones unimembres y bimembres. Se dice que una oración, cuando dice algo de alguien o de algo, es una oración bimembre. Y si solo dice algo, es unimembre. Veamos algunos ejemplos. Leemos, buenos días. Nos preguntamos, ¿dice algo de alguien? No, solo dice algo que se entiende, es más o menos como un saludo, pero no dice nada de nadie. Por lo tanto, esta es una oración unimembre. Veamos la siguiente. Las damas traen flores. ¿Dice algo de alguien? Sí, nos está hablando de las damas y nos dice que traen flores. Como nos está hablando de alguien, eso implica que hay una acción. Por lo tanto, esta es una oración bimembre. Hablemos ahora sobre las oraciones unimembres. Las oraciones unimembres presentan un mensaje completo, pero no tienen verbo o presentan un verbo impersonal, como es, hubo, hace, etc. Expresan sentimientos, emociones, una cortesía, etc. o describen un hecho de la realidad, pero que no involucran acciones que hacen los individuos, como los verbos meteorológicos, llover, nevar, etc. No se puede distinguir entre el sujeto y el predicado. Se puede decir que está formada por un solo sintagma, es decir, que contiene o solo predicado o solo sujeto. Veamos algunos ejemplos. Llovía copiosamente. ¿Está hablando de alguien? ¿Se refiere a alguien? No, por lo tanto es una oración unimembre. El siguiente, muy bien, es una calificación, no está hablando de alguien, por lo tanto también es una oración unimembre. Hasta mañana, es más una despedida que no está hablando de alguien, por lo tanto también es una oración unimembre. Alto, es una orden, nos piden que estemos quietos o que nos paremos, por lo tanto también es una oración unimembre porque no habla de nadie. Finalmente el otro ejemplo, un invierno largo y frío. No está hablando del invierno, simplemente se refiere a un invierno largo y frío. Sería distinto decir un invierno o el invierno es largo y frío. Por lo tanto, como no estamos hablando del invierno, simplemente nos referimos a un invierno largo y frío, es una oración unimembre. Hablemos ahora sobre las oraciones bimembres. Las oraciones bimembres son las que dicen algo de una persona o de una cosa. Implica que tienen verbo.
Son muy conocidas por ser oraciones compuestas de dos sintagmas, donde se muestra claramente definido el sujeto y predicado. Presentan un mensaje completo. En ciertas ocasiones el sujeto no se nombra, pero queda sobreentendido. Por esa razón, estas también son oraciones bimembres y a ese sujeto se le llama sujeto tácito. Veamos algunos ejemplos. Pedro llegó a las 3 de la tarde. ¿De quién estamos hablando en la oración? De Pedro. Por lo tanto, si hablamos de alguien, es una oración bimembre. El siguiente ejemplo. Tuvo que comprar más cosas. ¿De quién está hablando esta oración? De alguien, de él. Él tuvo que comprar más cosas, pero fíjense, la palabra él no está escrita en la oración. Se supone que hay un él. A ese él se le llama sujeto tácito. Por lo tanto, si estamos hablando de alguien, estamos hablando de él, entonces es una oración bimembre. El siguiente ejemplo. Estas calles me recuerda a mi infancia. ¿De qué o de quién estamos hablando en esta oración? De estas calles. Como estamos hablando de estas calles, entonces es una oración bimembre. El siguiente ejemplo. El pequeño niño dormía en su cuna. ¿De quién estamos hablando en la oración? De el pequeño niño. Como estamos hablando de alguien, entonces se dice que es una oración bimembre. Ahora fíjense, en esta oración es distinta a la anterior. El invierno es largo y frío. Ahora sí estamos hablando, diciendo algo del invierno. Por lo tanto, si hablamos algo del invierno, indicamos que es largo y frío, es una oración bimembre. Hablemos sobre los elementos de una oración. Una oración está conformada por dos elementos básicos, fundamentales, que son el sujeto y predicado. El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se habla. En cambio, el predicado es la parte que se relaciona con lo que se dice del sujeto. Esta incluye el verbo. Veamos el ejemplo número 1. La oración dice, nuestro amigo Mario juega muy bien con el balón. Nos preguntamos, ¿de quién se habla en la oración? La respuesta es de nuestro amigo Mario. Por lo tanto, nuestro amigo Mario llega a ser el sujeto. Estamos hablando de nuestro amigo Mario, por eso es el sujeto. Ahora, para saber el predicado, tenemos que preguntar qué se dice del sujeto. En este caso, ¿qué se dice de nuestro amigo Mario? ¿Qué se dice? Que juega muy bien con el balón. Por lo tanto, juega muy bien con el balón, llega a ser el predicado. Para encontrar el verbo, debemos hacer una pregunta más exacta. En este caso, exactamente qué hace nuestro amigo Mario. Nuestro amigo Mario juega. Por lo tanto, juega es el verbo, la acción. Veamos el ejemplo número 2. Leemos. Caminan por las calles sin tener una autorización. Realizamos la pregunta para encontrar el sujeto. ¿De quién se habla en la oración? Si observamos bien, estamos hablando de ellas o ellos, pero no está escrita en la oración. Entonces se supone que estamos hablando de ellos o ellas y a eso se le llama sujeto tácito. En este caso vamos a utilizar ellos. Y si completamos la oración diría, ellos caminan por las calles sin tener una autorización. Por lo tanto, ¿de quién habla la oración? Habla de ellos. Y ellos, como no estaba escrito, es un sujeto tácito. Para encontrar el predicado, ¿qué se dice de ellos o ellas? Se dice que caminan por las calles sin tener una autorización. Y todo eso es el predicado. Para encontrar el verbo, tenemos que hacer una pregunta exacta, como ya dijimos. En este caso, exactamente qué hacen ellos. Caminan. Por lo tanto, caminan es el verbo. Analicemos las siguientes oraciones.
Marta iza la bandera en el aniversario del colegio. Para encontrar el sujeto debemos preguntar a la oración ¿de quién habla? En este caso habla de Marta, por lo tanto Marta llega a ser el sujeto de la oración. Para encontrar el predicado debemos preguntar ¿qué se dice de Marta? Que iza la bandera en el aniversario del colegio, por lo tanto implica que es el predicado de la oración. Si queremos encontrar el verbo debemos hacer una pregunta más exacta. En este caso, exactamente ¿qué hace Marta? Iza. Por lo tanto, iza es el verbo de la oración. Veamos otro ejemplo. René y Julia son de la localidad de Coroico. ¿De quiénes habla la oración? De René y Julia. Por lo tanto, René y Julia constituyen el sujeto de la oración. ¿Qué dice o qué se dice de René y Julia? Se dice que son de la localidad de Coroico. Por lo tanto, son de la localidad de Coroico es el predicado. Para encontrar el verbo debemos indicar exactamente qué se dice de René y Julia, que son. Por lo tanto, son constituye el verbo de la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Un padre y su hija preparan una rica ensalada de frutas. Para encontrar el sujeto tenemos que preguntar ¿de quién habla la oración? Habla de un padre y su hija, por lo tanto, constituye el sujeto de la oración. ¿Qué se dice de un padre y su hija? Preparan una rica ensalada de frutas. Preparan una rica ensalada de frutas es el predicado. Y para encontrar el verbo preguntamos exactamente qué hace un padre y su hija. Preparan. Preparan entonces es el verbo. En resumen, para encontrar los elementos de una oración, tenemos que hacer varias preguntas. Para encontrar el sujeto, tenemos que preguntarnos de quién habla la oración. Para encontrar el predicado, qué se dice del sujeto. Y para encontrar el verbo, exactamente qué hace o qué se dice del sujeto. Gracias. Espero que hayan comprendido.